Bienvenido, bienvenida a Infinitamente. Soy José Antonio Guayar Claver y te agradezco una vez más que me acompañes en esta aventura de curiosidad y de ciencia en torno a los principios de la mente humana que, como sabes, es maravillosa e infinita. Hoy hablaremos de la conciencia, un hecho central de la existencia humana, pues sin ella el universo carecería de significado. La investigación sobre la conciencia es un campo interdisciplinar que involucra a filósofos, neurocientíficos, psicólogos y científicos de la computación. Desde las neurociencias se estudian las bases neurales de la conciencia con técnicas como la resonancia magnética funcional y la electroencefalografía. Se experimenta con pacientes en estado vegetativo o con la llamada red neuronal por defecto, que es el conjunto de regiones cerebrales que se activan cuando divagamos o soñamos despiertos. También han reavivado el interés en la investigación de la conciencia sustancias psicodélicas que provocan alucinaciones como la psilocibina y el LSD, ácido lisérgico relacionado con los hippies y los no tan hippies. Y por supuesto los sueños, que nos ofrecen una ventana a los mecanismos de la conciencia y a la construcción de la realidad subjetiva. Los estudios sobre el sueño se centran en el sueño REM, caracterizado por movimientos oculares rápidos y sueños vívidos, asociados con procesos de consolidación de la memoria y a la generación de nuevas ideas. Otro campo de estudio muy importante es la filosofía, y sus investigadores filósofos exploran las preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la conciencia, como el problema mente-cuerpo y las experiencias subjetivas. Y un tercer campo muy actual es el de la inteligencia artificial, donde se investiga si las máquinas pueden desarrollar conciencia y cómo podríamos diseñarla. Este campo de la inteligencia lo abordaremos en un futuro podcast al tratarse de un aspecto que nos puede cambiar la vida de una forma muy significativa. ¿Pero qué hacen tan importantes estos estudios? Pues por un lado desafían las concepciones tradicionales de la conciencia como una propiedad exclusiva de los seres humanos. Y por otro ofrecen nuevas herramientas de diagnóstico para tratar trastornos como el coma y el estado vegetativo. Además, nos abren nuevas vías de investigación interdisciplinaria, lo que es fundamental para avanzar en la comprensión de este fenómeno tan complejo. Los investigadores actuales de este tema han llegado a la conclusión de que la conciencia no está albergada en un lugar concreto del cerebro, sino que se encuentra distribuida por toda la corteza cerebral en forma de redes neuronales interconectadas y jerarquizadas. Uno de los últimos libros que ha caído en mis manos y que te recomiendo su lectura es el de Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga, titulado La conciencia contada por un sapiens a un neandertal. En el capítulo 5, Millás se somete a un experimento en el Instituto Carlos III de Madrid que consiste en mapear su cerebro para saber dónde se aloja su yo y su identidad. El experimentador, un ilustre catedrático de psicobiología, el Dr. Martín Loeches y su equipo, miden la actividad electromagnética de la corteza cerebral de Millás y concluyen que no hay una frontera entre el yo y el mundo, pero que cuando nos vemos a nosotros mismos, por ejemplo a través de una foto, dedicamos mayor cantidad de recursos cognitivos que cuando no somos nosotros. En concreto, trabaja más la región parietal entre los dos hemisferios cerebrales, lo que nos permite conocernos, también conocer a nuestros allegados y nos sitúa en el mundo social para entender mejor la realidad exterior. A este efecto se le conoce como sesgo autorreferencial. Tener conciencia implica que las personas conocemos nuestras percepciones, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Y como decía uno de los padres de la psicología, William James, la conciencia es una corriente o flujo de conocimiento siempre cambiante. No es un espacio en la mente, sino el conocimiento que nos permite ejercer un control voluntario y comunicar a otros nuestros estados mentales y emocionales. Es decir, que la conciencia implica que podemos explicar a los demás lo que percibimos, pensamos o sentimos.
A modo de ejemplo y para que se entienda mejor, estamos conscientes cuando nos damos cuenta de lo que sucede en nuestro exterior o cuando reflexionamos sobre experiencias anteriores que hemos tenido o cuando elegimos alguna respuesta para solucionar alguno de nuestros problemas. La dificultad para definir y estudiar la conciencia radica en su naturaleza subjetiva y en la complejidad, como sabemos, que tiene el cerebro humano. Cada teoría intenta abordar diferentes aspectos del problema, pero ninguna ha logrado una explicación completa y universalmente aceptada. Podemos destacar dos teorías muy modernas, el panpsiquismo y el idealismo. El panpsiquismo postula que la conciencia es una propiedad fundamental del universo presente en todas las cosas, desde las partículas subatómicas hasta los seres humanos. Y el idealismo afirma que la realidad es mental y que el mundo físico es una construcción de nuestra mente, por tanto la conciencia es la base de toda la realidad. Pero vamos a hacer alguna pregunta, porque hasta ahora no te he hecho ninguna. ¿Tú cómo dices, conciencia o consciencia? La Real Academia Española de la Lengua indica que la conciencia, sin S, es válido en todos los casos y es importante tener en cuenta los matices para utilizar esta palabra de forma precisa en sus diferentes contextos. Cuando nos referimos a conciencia desde el punto de vista moral, lo hacemos para distinguir entre el bien y el mal, al juzgar nuestras propias acciones y poder sentir culpa o remordimiento. De hecho, como sabes, uno de los juramentos habituales es juro por mi conciencia y honor. Y la autoconciencia vendría a ser esa capacidad que tenemos de reconocernos a nosotros mismos como una entidad separada del mundo exterior. Sin embargo, el término consciencia con S tiene un uso más específico, pues nos referimos a un estado de alerta. Por ejemplo, cuando decimos soy consciente de que el tiempo pasa muy rápido. Y de veras que pasa rápido. Fue Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, el que distinguió tres estados de conciencia: el estado consciente, el estado preconsciente y el estado inconsciente. El inconsciente alberga los contenidos reprimidos, carentes de lógica, como amar y odiar al mismo tiempo a una persona, y no tiene cronología temporal. Por ejemplo, un trauma de la infancia de una persona puede afectarlo durante toda la vida adulta. Freud concluye que el funcionamiento mental del ser humano se debe a pulsiones biológicas inconscientes que se necesita satisfacer para lograr el placer. Pero dejando a un lado a Freud, la inconsciencia es un estado en el que una persona no responde a estímulos externos, y esto puede ocurrir por diversas razones y puede variar en gravedad desde una breve pérdida de conocimiento hasta un estado comatoso prolongado. Algunas de las causas más comunes incluyen traumatismos craneales, bajos niveles de azúcar en sangre, por ejemplo en personas con diabetes, bajos niveles de oxígeno, también en sangre por problemas respiratorios, enfermedades cardíacas o intoxicación, convulsiones o infecciones graves como la meningitis. El consumo de drogas o ciertas sustancias tóxicas también puede llevar a la inconsciencia y, por supuesto, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares o tumores cerebrales, porque comprimen el tejido cerebral y pueden causar una variedad de síntomas, incluida la pérdida de conciencia. ¿Y qué hacemos si tenemos a alguien inconsciente presente? Pues si te encuentras con una persona inconsciente es importante actuar de manera rápida. Sigue estos consejos. Asegúrate de que la escena es segura para ti y para ella. Llama a emergencias lo antes posible, por ejemplo al 112. Revisa su respiración y el pulso. Si la persona no respira o no tiene pulso, comienza a realizar reanimación cardiopulmonar, RCP, hasta que lleguen los servicios de emergencia, si es que sabes. Mantén a la persona cómoda en posición lateral de seguridad para evitar que se ahogue con sus propios vómitos. Y sobre todo, no le des nada de comer o de beber. Y en definitiva, haz lo que puedas. Conserva la calma. Los psicólogos franceses Delay y Pichot describen 7 estados de conciencia que se pueden medir a través de electroencefalograma. La vigilancia excesiva sería el primero, la segunda sería la vigilancia atenta,
como la de un controlador aéreo, pasaríamos ya a un estado más relajado. Seguiría la ensoñación, por ejemplo, cuando detectamos nuestro entorno y jugamos con fantasías o imágenes visuales. El sueño ligero, que pasaría a un sueño profundo, cuando ya perdemos conciencia del mundo exterior y no recordamos los contenidos. Y el último estado de conciencia alterada sería el de estado de coma, donde tenemos incapacidad para reaccionar ante estímulos externos y no hay actividad motora ni uso del lenguaje. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de estados alterados de conciencia? Bueno, pues como su propio nombre indica, es una condición en la que nuestra percepción de la realidad cambia de manera significativa. Es un estado mental que se desvía de nuestro estado normal de vigilia, donde nuestras funciones cognitivas y perceptivas operan de manera habitual. Pueden ser inducidos por diversos factores, tanto internos como externos, por ejemplo, sustancias psicoactivas, drogas como la marihuana, el LSD citado, la cocaína, el alcohol y otras sustancias pueden alterar la química de nuestro cerebro y producir experiencias perceptuales y emocionales muy diferentes. O prácticas espirituales y religiosas, técnicas como la meditación, la oración, el ayuno o el uso de cantos y mantras pueden inducir estados alterados de conciencia en busca de experiencias espirituales o religiosas. Algunas condiciones médicas, enfermedades neurológicas como la epilepsia, trastornos mentales como la esquizofrenia, también pueden producir alteraciones en la conciencia. O el sueño, especialmente en la fase REM, experimentamos estados alterados de conciencia con esos sueños vívidos y experiencias oníricas. Y también con la privación sensorial, la falta de estímulos sensoriales, como si nos metiesen en un tanque de flotación o una cámara de aislamiento sensorial, tendríamos una alteración de la percepción y la cognición. ¿Y cuáles son las características comunes de los estados alterados de conciencia? Bueno, pues primero la alteración de la percepción. Los sentidos pueden verse alterados, produciendo ilusiones, alucinaciones o sinestesias, como oír colores. O cambios en la concepción del tiempo y el espacio. Por ejemplo, una persona paranoica, un día se le puede hacer un siglo, y sin embargo a un heroinómano tiene un propósito de tener el tiempo. Alteraciones del pensamiento, se pueden confundir la fantasía con la realidad. Por ejemplo, un hombre soñó una vez que era una mariposa y cuando despertó no sabía si era una mariposa que se había convertido en hombre o un hombre que se había convertido en mariposa. Cambios emocionales, un ejemplo podría ser el maltrato de una persona en estado ebrio. Incluso puede haber ausencia de emociones, un autismo emocional o alexitimia. El sentido de unidad o de conexión. Algunas personas reportan la sensación de conexión profunda con el universo o con otras personas. Un borracho o un soñador puede encontrar el sentido último a su vida hasta que se despierta o sale de la resaca. La sugestionabilidad. Un sujeto en trance hipnótico es capaz de actuar sin percatarse de lo que hace y tampoco recuerda de forma clara lo que ha hecho, sentido o pensado. Los estados alterados de conciencia pueden ser experiencias profundas y transformadoras, pero ojo, porque también pueden ser peligrosas si no se manejan de manera adecuada. El consumo de sustancias psicoactivas puede tener efectos secundarios negativos a largo plazo y sobre todo causar dependencia. Además, algunas personas pueden experimentar experiencias psicóticas o trastornos mentales después de un estado alterado de conciencia. De ahora el chiste del estado alterado de conciencia, la doble personalidad. Una vez fue un señor al psicólogo y le dijo que tenía un problema. El psicólogo le preguntó cuál era ese problema. Y dice, pues tengo doble personalidad. Le dijo el psicólogo, no se preocupe, siéntense, que hablaremos los cuatro. Bueno, fuera bromas, ¿qué podemos hacer para cultivar la conciencia? Pues aquí tienes un decálogo. Podemos hacer mindfulness. Número 1. Consiste en prestar atención al momento presente sin distraerte, observando los pensamientos, las sensaciones y las emociones con aceptación y sin juzgar. Puedes practicar mindfulness mientras comes, cuando caminas, realizas cualquier actividad, y ahora haremos una práctica final. 2. Puedes hacer yoga. El yoga combina posturas físicas, las asanas, con respiración y meditación, lo que te ayuda a conectar con tu cuerpo y con tu mente.
3. Puedes respirar de manera consciente. Presta atención a tu respiración, observa cómo entra y sale el aire de tu cuerpo. Esto te va a anclar en el presente y va a posibilitar que reduzcas la ansiedad. 4. Journaling. Escribir en un diario te puede ayudar a procesar los pensamientos y las emociones y sobre todo a desarrollar una mayor autoconciencia. 5. Desconecta. Busca tiempo para ti cada día. Desconecta de dispositivos electrónicos y sobre todo de las redes sociales. 6. Observa y vive la naturaleza. Sal a caminar, siente el sol en tu piel y escucha los sonidos de la naturaleza, que es gratis. 7. Conecta con los demás, cultiva las relaciones auténticas y presta atención a las necesidades que tienen los otros, aquellos a los que quieres. 8. Practica la gratitud, agradece las buenas cosas que tiene la vida. 9. Acepta la incertidumbre, la vida está llena de cambios. Aprende a aceptar lo que no puedes controlar ni cambiar. Y 10 y último, sé amable contigo mismo. Trátate con la misma compasión que tratarías a un amigo. Observarás con el tiempo y con la repetición de este decálogo los beneficios de ser más consciente. Por ejemplo, verás que se reduce el estrés y la ansiedad, porque al estar más presente en el momento te desconectas de preocupaciones futuras y de pensamientos negativos. Mejorarás en las relaciones personales. La conciencia plena te permite comunicarte de manera más efectiva y empatizar con los demás. Tendrás mayor creatividad. Al estar más conectado con tu interior, puedes acceder a nuevas ideas y perspectivas. Quizás tengas un aumento de la felicidad, porque con gratitud y aceptación esto te va a ayudar a apreciar los momentos simples de la vida. Y tomarás mejores decisiones, porque al estar más presente puedes tomar decisiones más conscientes y alineadas con tus valores. Pero recuerda que ser más consciente es un viaje, no es un destino. Y la práctica constante es clave para desarrollar estabilidad. Y ahora vayamos a la práctica. Hoy te invito a realizar la meditación de los sentidos. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Pues vamos a ella. Elige un lugar cómodo y dedícate unos instantes a ti, a parar, a ser más consciente, a mirar hacia tu interior con una mirada dulce, de compasión. Puedes sentarte en una silla con la espalda recta, sin forzar la musculatura, con los hombros un poquito hacia atrás, la barbilla, el mentón un poquito hacia adelante. Puedes cerrar los ojos o tenerlos semiabiertos. Las manos las puedes apoyar en tus rodillas o también puedes poner una palma de la mano encima de otra, lo que se llama la posición Chin Mudra, con una actitud sobre todo de apertura y con una ligera sonrisa dibujada en la comisura de tus labios y también en tu corazón. Desde esta postura relajada, digna, de atención plena, puedes realizar varias respiraciones profundas, inhalando y exhalando por la nariz. Inhala profundamente por la nariz, observa cómo se expande tu estómago cuando coges aire y cómo se distiende o se desinfla tu estómago cuando sueltas el aire. Intenta hacerlo desde el estómago, aunque verás que la respiración puede ser completa: estómago, pulmones o caja torácica y clavícula. Las respiraciones profundas suponen coger menos aire que soltar. Ahora percibe el ritmo de tu respiración, la que tengas, sin forzar
en el momento presente, nótala como si fueran las olas de un mar, con ese movimiento suave y delicado, con ese mecer. Observa cómo el aire entra y sale por la nariz. Cuando inhalas, tiene una temperatura distinta a cuando exhalas. Puedes observar el recorrido que hace el aire cuando entra por la nariz hasta que llega al estómago. Cuando llega al estómago, te puedes decir mentalmente punto de quietud o asiento del alma y de la voluntad. Cada vez que el aire entre y salga y llegue a ese punto de la boca del estómago, también llamado Dantian, te puedes decir mentalmente asiento del alma y de la voluntad. Punto de quietud. Punto de quietud. Observa tu cuerpo en toda su dimensión, la planta de los pies, las piernas, las caderas. Observa tu tronco, tu espalda, tus brazos, tus manos y tu cabeza. Obsérvate en contacto, como estás, con la vida, sin juzgar, aceptando momento a momento las emociones y los pensamientos. Si notas alguna emoción, acéptala de buen grado, no te líes con ella, déjala ahí, y si hay un punto en concreto que tienes más tenso en tu cuerpo por esa emoción, llévale aire, llévale calor, llévale dulzura, acepta. Seguramente tu mente será un sinvivir de pensamientos. Déjalos pasar. Dales a todos la bienvenida. Te puedes decir mentalmente, gracias pensamientos, estáis haciendo un auténtico trabajo. Pero ahora estoy respirando. Ahora estoy en el presente. Ahora estoy con quietud. Ahora soy consciente. Te invito a que hagamos un recorrido por los sentimientos, un recorrido por tu cuerpo, pero también un recorrido por los sentidos. Observa el aire que respiras a través de la nariz. Observa ese sentido que tenemos del olfato. Sé consciente de cómo inhalas y cómo exhalas el aire. Puedes incluso oler la habitación en la que estás, el perfume que desprende una flor o mismamente el olor que desprendes tú. Acepta de buen grado cualquier aroma que te llegue y te dices mentalmente, ahora, en este preciso momento, me doy cuenta del olfato, de ese gran sentido que albergo. Soy capaz, en este momento presente, de oler el aroma de la vida.
sin juzgar, sin poner etiquetas, aceptando las cosas como son. Te invito ahora a que tomes conciencia del segundo sentido, que es el gusto. Puedes llevar la lengua de paseo por la boca, por el paladar, por los dientes. Puedes incluso tragar saliva. Y te dices mentalmente: ahora, en este preciso momento, me doy cuenta de este gran sentido que tengo, que es el gusto, que me permite conocer y saborear la vida, degustar los alimentos, sin juzgar, aceptando. Ahora eres consciente de tu olfato y eres consciente de tu gusto. Te invito a que te aproximes al tacto, el tercer sentido, el sentido del tacto. Observa tu piel en contacto con la ropa, tu ropa en contacto con el ambiente, y te dices mentalmente: ahora, en este preciso momento, me doy cuenta de esa gran capacidad que tengo a través del tacto. Puedo tocar la vida, puedo tocar a las personas, puedo recibir caricias, sin juzgar. Ahora soy consciente de mi olfato, ahora soy consciente de mi gusto, ahora soy consciente de mi tacto. Observa el cuarto sentido, el sentido de oír, de la audición, sin juzgar. Observa lo que oyes, sin ponerles etiquetas, aceptando los ruidos como sean. Te dices mentalmente: ahora, en este preciso momento, soy consciente de mi olfato, soy consciente de mi gusto, soy consciente de mi tacto y soy consciente de la capacidad que tengo de escuchar la vida a través de los oídos. Ahora te invito a que seas consciente del último sentido, el de la vista, pero la vista interior. Te invito a que hagas un recorrido interno como si fuera un escáner, pero de manera sutil, con compasión, aceptando lo que encuentres, poniendo luz en la oscuridad. Puedes hacer un recorrido desde los pies, por tu interior, las rodillas, hasta las caderas, por todas las piernas. Puedes recorrer poniendo luz, la parte del tronco por delante y por detrás. Puedes recorrer internamente con esa visión que te caracteriza, aceptando lo que hay, por las manos, por el interior de los brazos y también por tu cuero cabelludo y por tu cara. Te dices mentalmente: ahora, en este preciso momento, soy consciente de esa gran capacidad que tengo de oler la vida, de saborear la vida, de tocar la vida, de escuchar la vida y de ver y de verme. Si vienen emociones, son tuyas, acéptalas. Si la emoción te provoca
algún tipo de tensión en alguna parte del cuerpo, llévale aire, dulzura, masaje, tranquilidad, sosiego. Y todos los pensamientos que vengan son pensamientos. No los juzgues, acéptalos con mente de principiante. Dale las gracias a tu mente por todo lo que piensa. Pero recuérdale que ahora estás contigo, en paz, tranquilo, tranquila, meditando, siendo consciente. Vuelve a la respiración, vuelve a tomar aire profundamente por la nariz, observando cómo se infla el estómago. Desinfla el estómago cuando exhalas ese aire varias veces. Y recuerda que siempre puedes llegar a ese punto que tienes en la boca del estómago, que le puedes llamar punto de quietud, asiento del alma y de la voluntad, Dantian. Cuando quieras, te mueves un poquito, suave, para tomar contacto con el mundo exterior y volver a la vida. ¿Te ha gustado? Pues hasta aquí hemos llegado por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarme en este viaje, en esta aventura de curiosidad y de ciencia en torno a los principios de la mente humana, que es maravillosa e infinita. Cuídate mucho, hasta siempre. Un abrazo otoñal. Adiós.